Buenas noches, hermanos, un placer estar otra vez con ustedes. Buenas noches a todos, Dios los bendiga grandemente, qué bueno es poder encontrarnos y vernos una vez más. Bueno, en esta noche queremos compartir una pequeña reflexión, queremos comentarte algo de lo que Dios tiene para tu vida y quiero más o menos contarte una historia. Cuando Jesús estaba en la tierra era imposible que los días sean comunes, ¿sí? Yo lo llamo como días especiales porque pasaban cosas extraordinarias. Pasaba una persona enferma y él lo sanaba. Venía gente y dice la Biblia que tocaba en distintas versiones, ¿no? Tocaba el borde del manto, otra versión dice tocaba el fleco y quedaba sano. O sea, pasaban cosas todo el tiempo. Estar al lado de Jesús, me imagino a los discípulos, nunca parabas del asombro, porque cuando no multiplicaba el pan, cuando no bendecía a uno a otro, venía gente que era rechazada y Jesús la abrazaba, la aceptaba, la hacía parte del grupo. Entonces todo el tiempo era algo nuevo. Y esto había pasado. Dice que en un momento, en una situación, la gente estaba y era muy tarde. Y todavía la gente estaba al lado de Jesús porque escuchaba cómo hablaba, porque escuchaba las enseñanzas, porque veía los milagros, porque traían a gente que estaba enferma, ¿sí? Entonces dice que hay un milagro de multiplicación. Jesús multiplica los panes y los peces para que toda esa multitud que estaban, que eran alrededor de 5.000 familias, puedan comer, ¿sí? Algo milagroso porque había muy poco y Jesús lo transformó en abundancia. Pasado este milagro que era bastante difícil de comprender para la mente humana, imagínense, a lo mejor la gente que estaba a las orillas, más lejos, no vio lo que era el milagro en sí, pero el grupo, el círculo íntimo que estuvo en ese proceso, que vio de dónde salió el milagro, sí, y estaban atónitos. Pero dice que pasado unas horas después, Jesús le dice, vayan ustedes al otro lado del lago, en la barca, y yo voy a ir después. Y Jesús dice que despide a la multitud, se va a orar, y más o menos como eran como las 3 de la mañana, se sube a la barca, y Jesús empieza a caminar por el agua, los discípulos estaban en la barca. Cuando los discípulos, yo me imagino, todavía estarían razonando, porque la Biblia dice que todavía no habían entendido, con la mente, tratando de entender cómo pasó, cómo fue posible la multiplicación, cómo fue posible el milagro. Estarían hablando todavía de los milagros. ¿Te acordás aquel hombre que vino, que era ciego, y Jesús cómo le dio la vista? Estarían hablando de todas esas cosas y aparece Jesús caminando en el agua. Estaban, dice, que totalmente muertos de miedo y se asustaron, empezaron a decir, ¿qué está pasando? A gritar, dice otra versión. Y Jesús los calma, ¿sí? Dice acá en Marcos 6:50 que todos quedaron aterrados al verlo, pero él les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo, ¿sí? Entonces ellos escucharon la voz de Jesús, pero todavía me imagino el corazón estrujado por tratar de entender tantas cosas, ¿sí? Pero me gusta más adelante porque dice que tenían el corazón demasiado endurecido para entender, ¿sí? Todavía, a pesar de que estaban con Jesús viendo los milagros, todo, querían usar la razón. Querían entender por qué pasaban las cosas, o sea, no, querían darle un sentido o querían ponerlos con palabras, algo sobrenatural que era lo que sucedía cuando Jesús estaba. Y yo pensaba en esto, cuando Jesús está con nosotros, que lo está, también pasan milagros, también pasan cosas sobrenaturales. Y a veces es tan difícil entender, porque queremos entenderlo, y es pero tan fácil olvidarnos lo que hizo Jesús hace minutos u horas, ¿sí? Nos olvidamos rápido de los milagros, porque a lo mejor tenemos en nuestra cabeza que el milagro es algo grande, y si bien es cierto, puede ser algo grande, un milagro es que nos hayamos levantado hoy, que tengamos salud, ese es un milagro. El que tengamos un techo, el que tengamos para comer, el que si hace frío nos podamos abrigar, eso también son milagros, pero nos olvidamos rápido de eso, porque a veces tenemos el corazón lleno de dudas, ¿sí? ¿Será verdad esto? ¿Pasará? ¿Fue real? Y cuestionamos todo. Pero yo quiero decirte en esta noche de que tengas fe. Cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en tu familia, pasan cosas sobrenaturales como los discípulos pudieron ver. Ningún día va a ser común, todos los días van a ser especiales. Todos los días van a tener el toque del cielo, que vos vas a poder ver la mano de Dios en todo. Amén. Te invitamos que toda esta semana pongas en práctica esto, ¿no? De poder creerle más a Dios
y decirle, Señor, mostrame si tengo alguna parte endurecida todavía en mi corazón que me impide creer, que me impide confiar, que me impide aplicar la fe, ¿sí? Para poder sanarlo y decir, Señor, te lo entrego a vos, cambiar todo mi corazón, que sea todo 100% carne, sensible a tu presencia, para que podamos creer, aun cuando no vemos todo lo que Dios ya nos prometió. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Amén. Linda semana.